es justamente la mitad de la fuerza que habría sido requerida para levantar la carga sin la polea o con la polea simple, o sea, una simple fija. Bueno, pero por el contrario, la longitud de la cuerda que debe de tirarse tiene que ser el doble de la distancia que se desea subir la carga. Eso es todo por ahora. Nos vemos. La resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Se caracteriza en que la potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida a la distancia recorrida por la resistencia. Y por último, la palanca de tercer género. En la palanca de tercera clase, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante y actualiza cuando lo que se requiere es aplicar la velocidad transmitida a un objeto o distancia recorrida por él. Listo. Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases dependiendo de la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con respecto al fulcro o punto de apoyo. El principio de la palanca es válido distintivamente del tipo que se trate, pero el efecto de la forma y uso de cada una cambia considerablemente. Palanca de primer género. En la palanca de primera clase, el fulcro o punto de apoyo se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Para que esto suceda, el brazo de potencia BP ha de ser mayor que el brazo de resistencia BR. Cuando se requiere ampliar la velocidad transmitida a un objeto o a la distancia recorrida por este, se ha de situar el fulcro más aproximado a la potencia, de manera que BP sea menor que BR. Ejemplo de este tipo de palanca son el balancín, las tijeras, las tenazas, los alicates o la catapulta. La palanca de segmento género 2. Palanca de segundo género, lo lamento. En la palanca de segunda clase, la resistencia... Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser el mismo problema, pero con sentido opuesto. En este caso, primero se tiene que sacar la resultante, que en este caso, como son fuerzas que son paralelas pero en diferentes sentidos, se hace 150, que es la fuerza mayor, menos la fuerza menor, y eso te da la resultante. O sea, R es 75 newtons. Y para esta escala, la medida que voy a utilizar va a ser diferente. Va a ser 75 newtons igual a 3 centímetros, para hacerlo más chiquito. Y lo que es de la separación entre las dos fuerzas, voy a usar 65 centímetros igual a 13 centímetros. O sea, son 5 centímetros de largo. Bueno, para hacer este ejercicio primero se tiene que marcar las dos fuerzas. En este sentido, una fuerza, como son opuestos, tiene que haber una fuerza apuntando hacia arriba y una fuerza apuntando hacia abajo. En este caso, la que va hacia abajo tiene que ser la que es más grande entre las dos fuerzas. Bueno, como están viendo acá, F2, F1. Bueno, una vez que se realiza eso, se tiene que transferir la fuerza F2 abajo de F1. Y F1 se tiene que transferir donde está F2, o sea, en la misma línea que F2. Una vez realizado esto, vamos a marcar una línea de acá, pasando por el segundo punto, de F2 de transferido por F1 transferido, y vamos a seguir la recta. Una vez que hagamos esto, tenemos que, como ya sabemos cuánto es
F, o sea, R, porque ya lo sacamos antes, tenemos que hacer tenemos que hacer acá 3 centímetros, una flecha hacia abajo, porque en realidad R es paralela a la fuerza mayor. Y la R en realidad es la diferencia entre las dos fuerzas. Por eso es 75. Y por eso nos da esto, que son 3 centímetros. Bueno, eso es todo. Del aparejo y de los diferentes tipos que hay. Bueno, entonces, la idea de aparejo puede referirse a un polipasto, todo junto. Este término, que procede del vocablo latino polispaston, refiere a una máquina que está formada por un sistema que combina poleas móviles y fijas. El aparejo, de este modo, puede usarse para desplazar objetos muy pesados mediante el uso de una cuerda que acciona con poleas. Lo siento. Aparejo factorial. Se combina igual número de poleas fijas y móviles, de donde se deduce que el esfuerzo necesario es igual a la resistencia dividida por el número total de poleas que está construido el aparejo. En este caso, si estoy usando 4 poleas, vamos a tener que dividir la resistencia dividido 4 y eso va a ser la cantidad de la potencia. Entonces, un aparejo potencial consta básicamente de una polea fija anclada a un punto residente que se encuentra a mayor altura que el elemento que se desea mover. Pero a su vez se forma como una escalera de varias poleas móviles. Bueno. Hoy hablaremos de qué son las máquinas simples y para qué se utilizan. Y a su vez hablaremos de un tipo de máquina y en el próximo video hablaremos de otros tipos. Bueno, entonces, ¿qué son las máquinas simples y para qué se utilizan? Se denominan máquinas a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. Es decir, realizar un mismo trabajo con una fuerza aplicada menor, obteniéndose una ventaja mecánica. Bueno, el ejemplo del que hablaremos hoy será las poleas. Haré una pregunta. ¿Qué son las poleas y qué tipos de poleas hay? Bueno, ahí les voy a decir. La polea es un mecanismo para mover o levantar cosas pesadas que consiste en una rueda suspendida que gira alrededor de un eje con un canal o garganta en su borde por donde se hace pasar una cuerda o cadena. Bueno, hay dos tipos de poleas. Una que es la polea simple fija y otra que es la polea simple móvil. Una polea simple fija no produce una ventaja mecánica. La fuerza que se debe aplicarse es la misma que se habría requerido para levantar el objeto sin la polea. Pero la polea permite aplicar la fuerza en una dirección más cómoda. En vez de levantarlo hacia arriba, lo que hace es se tira de la soga para que el objeto suba. Se tira hacia abajo para que el objeto suba. Y la polea simple móvil, en cambio, es diferente. Produce una ventaja mecánica y lo que hace es que la fuerza necesaria para levantar la carga... Bueno, tenemos un problema que es el siguiente. Tenemos dos fuerzas paralelas, una de 75 newtons y la otra de 150 newtons, separadas por 65 centímetros. Son dos fuerzas paralelas que van en la misma dirección. Tenemos que sacar cuál es el resultado o la resolvente. Bueno, en este caso, primero se selecciona la cantidad de cuánta cantidad equivalen a newtons, equivalen a centímetros. En este caso yo elegí 75 newtons igual a 5 centímetros. Como ven acá hay 5 centímetros y acá hay...
Bueno, primero se marca la distancia, que también hay que en lo posible buscar una simplificado. En este caso elegí que 1 centímetro sean igual a 5, o sea, que 5 centímetros sea igual a 1. Por eso hice 65 dividido 5, me dieron 13 centímetros de largo. Acá hay 13. Bueno, primero se coloca fuerza 1 ubicada en un extremo y en el otro extremo se ubica fuerza 2. Lo siento si no... Fuerza 2. Bueno, una vez que se realiza eso, se copia en la flecha de fuerza 1, se hace la transferencia, se transfiere fuerza 2. Y en fuerza 2 se transfiere fuerza 1. Una vez que se hace esto, se unen las flechas de fuerza 2 con la contraparte de fuerza 2. Y después lo mismo pasa con fuerza 1 y fuerza 1. Bueno, una vez que se realiza esto, se tiene que realizar una línea recta que pase por el centro. Y esto va a equivaler a la resultante, que en este caso la resultante es 75 más 150, que en total es 225. Pero también hay que sacar la distancia 2, que es del resultante a F2, y de distancia 1, que es de F1 a R. En este caso se tiene que hacer así. Es regla de 3 simples. Tenés que hacer 150 por 65 dividido 225 newtons. Esto te va a dar Obviamente al hacer esto vos decís, pero ¿cómo me da si tengo los 2n? Bueno, pasa lo siguiente. Se cancelan los 2n y queda como centímetros. Por eso te da 43,3 centímetros. Que esa es la distancia 1. Y después para sacar el resto es restando. 65 menos 43,3 es igual a 21,7. Y ahí tendrías todo el resultado de este cuadro.